La narrativa de hoy comienza con un gancho dramático, con la figura trágica de Carlos II de España, conocido en la historia como el hechizado o el amaldizoado. Su vida, desde el nacimiento hasta su muerte, fue un calvario de sufrimiento físico y mental, un trágico epílogo a una dinastía que había gobernado un vasto imperio por casi 2 siglos. La historia de Carlos II de España no es solo la de un rey, es el testimonio más brutal y visible de las consecuencias devastadoras de la endogamia practicada por los Habsburgos, una búsqueda de la pureza de sangre que culminó en un monarca que era en esencia la manifestación de la decadencia de su propio linaje. Carlos II de España nació con graves deformidades y con innumerables deficiencias físicas y mentales debido a la endogamia de los Habsburgos. Su padre, Felipe IV de España, era tío de su madre, Mariana de Austria, y la consanguinidad en el linaje era extrema. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que intentan mitigar sus deformidades, no pueden ocultar el rostro débil y su quejo prominente, un fantasma de la realeza. Su cuerpo era una manifestación palpable del apodrecimiento genético de una dinastía que en su desesperación por aferrarse al poder se había envenenado a sí misma. El apodrecimiento biológico de la Casa de Habsburgo, resultado de generaciones de endogamia, se personificó en la trágica figura de Carlos II de España. El gancho narrativo reside en la impactante dualidad entre su título de rey del mayor imperio europeo y la cruda realidad de su cuerpo y mente que se desmoronaban por las deformidades y enfermedades desde la infancia. La historia de su vida es un preludio de su muerte que, al carecer de un heredero, se convirtió en el detonante de la sangrienta Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa, demostrando cómo el sufrimiento de un solo hombre podía tener consecuencias globales. La incapacidad de Carlos II de España para producir un heredero sano se convirtió en el problema político central de su reinado, un dilema que puso en riesgo el futuro del reino. La agonía del rey era palpable, pues él era consciente de que su muerte sin un heredero directo creaba un vacío de poder que podría desmembrar el imperio español y llevar a una guerra continental. La intriga de sus 2 matrimonios fallidos para dar un sucesor es un reflejo de su impotencia y del apodrecimiento de su reinado, donde la continuidad de la dinastía era una prioridad absoluta, incluso sobre su propia salud y bienestar. El problema de la sucesión, un tema crucial en esta narrativa, era un verdadero caldo de cultivo para intrigas en la corte. Las potencias europeas, conscientes de la salud precaria del rey y de su incapacidad para tener hijos, comenzaron a conspirar y a posicionar a sus propios candidatos para el trono español, viendo en la muerte del monarca una oportunidad de oro para expandir su influencia y poder. La corte española se convirtió en un nido de manipulaciones y espías, donde las facciones se disputaban el control del rey, un monarca débil que no tenía el poder para frenar las ambiciones de sus propios súbditos y de las potencias extranjeras. La vida de Carlos II de España fue un calvario de enfermedades y una dependencia que no lo soltaba. No pudo andar solo hasta los 8 años. Tenía la lengua tan grande que casi no podía hablar ni comer bien, y su mandíbula sobresalía tanto que apenas podía cerrar la boca. Su desarrollo mental era severamente atrasado, un pudrimiento que se manifestaba en convulsiones y problemas neurológicos. Este rey, el último de los Habsburgo españoles, era la personificación del apodrecimiento genético de una dinastía que en su desesperación por la pureza de sangre se había envenenado a sí misma, un final trágico para una línea de monarcas tan poderosa.
La incapacidad de Carlos II de España para producir un heredero fue el principal problema político de su reinado. Una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza y la de su imperio. El riesgo de que su muerte sin herederos desmembrara el imperio era inminente, lo que generó un estado de constante incertidumbre en la corte y en toda Europa. La intriga de sus dos matrimonios fallidos para dar un sucesor es un reflejo de su impotencia. Un rey que era la pieza central de un tablero de ajedrez geopolítico, sin poder para mover sus propias fichas. El conflicto principal es la lucha de Carlos II de España contra su propia biología, una batalla que estaba perdida desde el momento de su nacimiento. La decadencia que lo consumió fue el preludio de un apodrecimiento mucho mayor, el de la paz en Europa. La historia de su vida es un recordatorio de cómo el sufrimiento de un solo hombre y la decadencia de su linaje se transformaron en la tragedia de toda Europa, con su muerte como el detonante de una guerra que sacudiría el continente, marcando el fin de una era y el inicio de otra. Estoy escribiendo el bloque 2. El trágico. Nacimiento de Carlos II de España no fue un accidente, sino la culminación de un proceso de apodrecimiento biológico que se había gestado durante generaciones en la Casa de Habsburgo. La obsesión por mantener la pureza de la sangre y la concentración de poder llevó a los miembros de la dinastía a practicar la endogamia de forma recurrente. La consanguinidad en el linaje era extrema, con su padre, Felipe IV de España, siendo tío de su madre, Mariana de Austria. Este patrón de matrimonios entre parientes cercanos se había convertido en una costumbre, un error genético que se manifestaría de la forma más brutal en el último rey Habsburgo de España, sellando su destino desde antes de su primer aliento. Desde el momento de su nacimiento, Carlos II de España fue un testimonio viviente de este pudrimiento genético. Nació gravemente deformado y con innumerables deficiencias físicas y mentales que lo marcarían para toda la vida. Su cuerpo era frágil y débil, y su desarrollo severamente atrasado, una manifestación palpable de las consecuencias de la endogamia. Los médicos de la corte, impotentes ante sus padecimientos, lo atribuyeron a la brujería, de ahí su apodo de el hechizado, un reflejo de la incapacidad de la ciencia de la época para comprender la magnitud de la maldición que se había cebado con él. Su infancia fue un calvario de enfermedades y dependencia, una vida que contrastaba brutalmente con la imagen de un rey que debía ser fuerte y capaz. Carlos II de España. No pudo caminar solo hasta los 8 años, un retraso en el desarrollo que ya presagiaba los problemas que lo acompañarían en su adultez. Padecía de convulsiones y problemas neurológicos, un sufrimiento constante que se sumaba a sus limitaciones físicas. Sus pinturas a óleo, que intentan suavizar sus rasgos y darle un aire de dignidad, no pueden ocultar la fragilidad de un rey que era, en esencia, un fantasma de la realeza, un cuerpo en ruinas bajo una corona. Las deformidades físicas de Carlos II de España eran notorias y se volvieron un símbolo de la decadencia de su linaje. Padecía de macroglosia, es decir, tenía la lengua tan grande que le impedía hablar y comer bien, un mal que lo hacía ininteligible en muchas ocasiones. Además, su prognatismo mandibular, el famoso quejo Habsburgo en su forma más extrema, le dificultaba cerrar la boca, un rasgo que lo hacía aún más vulnerable y objeto de burla para sus enemigos. Estas deformidades, que lo hacían ver como un monarca enfermo y frágil, eran una prueba visual del apodrecimiento genético de su dinastía. La incapacidad de Carlos II de España para producir un heredero sano se convirtió en el problema político central de su reinado, una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza del Imperio español.
A medida que el rey envejecía y su salud se deterioraba, la inminencia de su muerte sin un sucesor directo se volvió el tema principal en todas las cortes de Europa. Las potencias europeas, conscientes de su fragilidad, comenzaron a conspirar y a posicionar a sus propios candidatos para el trono, transformando la corte española en un nido de intrigas y manipulaciones por el control del vasto imperio que se vislumbraba sin cabeza. La intriga política alrededor de Carlos II de España fue implacable. Las potencias de Europa, especialmente Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, veían en la muerte del rey una oportunidad única para expandir su poder y desmembrar el imperio español. La corte de Madrid se convirtió en un campo de batalla de facciones, donde nobles y ministros, algunos a sueldo de potencias extranjeras, manipulaban al monarca, débil de voluntad y de mente, para que tomara decisiones que favorecieran sus intereses. La vida de Carlos II de España era un circo de la política, donde él era el actor principal, pero sin control sobre su propio guión. La impotencia de Carlos II de España para asegurar la sucesión es uno de los aspectos más trágicos de su vida. Se casó 2 veces en un intento desesperado por tener un hijo que heredara el trono, pero ambos matrimonios fueron un fracaso. La frustración de no poder cumplir con el deber más fundamental de un monarca, el de asegurar la continuidad de la dinastía, lo consumía. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en su juventud como un rey, no pueden transmitir la angustia y la desesperación de un hombre que era, en esencia, el punto final de una de las dinastías más poderosas de la historia, un apodrecimiento que se manifestaba en la impotencia real. La figura de Carlos II de España, el rey que personificaba la decadencia de los Habsburgo, era objeto de burlas y desdén por parte de sus contemporáneos europeos. Su incapacidad para hablar con claridad, sus deformidades y su fragilidad lo hacían ver como un monarca ineficaz y ridículo, un fantasma de la realeza. Sin embargo, esta imagen de debilidad era engañosa, pues detrás de él se movían los hilos de un vasto imperio que controlaba los recursos de medio mundo. Este contraste entre la apariencia del rey y el poder de su imperio es un recordatorio de cómo la decadencia de un monarca podía ser una fachada para la astucia política de otros. La autopsia realizada a Carlos II de España tras su muerte es el clímax brutal de su decadencia biológica, un epílogo grotesco para la dinastía. Las descripciones de su cuerpo son de las que te dejan con el Jesús en la boca, sin una gota de sangre, un corazón del tamaño de un grano de pimienta, pulmones corroídos y un solo testículo negro y contraído. Estas revelaciones, que la ciencia de la época intentó explicar, son el testimonio más crudo y visible de cómo la endogamia había envenenado la sangre de los Habsburgo, dejando un rastro de pudrimiento que se hizo palpable en el cuerpo del último rey español de la casa. La vida de Carlos II de España, el rey que personificó el pudrimiento genético de los Habsburgo, fue un calvario de sufrimiento y dependencia que se extendió por 38 años. Sufría de convulsiones, de problemas neurológicos y su desarrollo mental era severamente atrasado, un apodrecimiento que lo acompañó hasta el final de sus días. La incapacidad de este rey para producir un heredero sano, un problema de aquellos, fue lo que llevó a las potencias europeas a conspirar por el trono español, lo que se convirtió en el principal conflicto político de su reinado y en una de las causas de la Guerra de Sucesión española. Las intrigas en la corte española de Carlos II de España eran un caldo de cultivo para la traición y la manipulación. Con un rey tan débil de mente y cuerpo, la nobleza y los ministros, algunos a sueldo de potencias extranjeras, se disputaban el control del monarca para influir en sus decisiones y asegurar sus propios intereses.
Este ambiente de desconfianza y de conspiraciones constantes hizo que la vida de Carlos II de España fuera aún más solitaria y miserable. Un apodrecimiento psicológico que se sumaba a su ya insoportable dolor físico. El matrimonio de Carlos II de España con María Luisa de Orleans, su primera esposa, fue un intento desesperado por asegurar un heredero. Sin embargo, este matrimonio no produjo hijos, lo que aumentó la presión sobre el rey y la intriga en la corte. La reina, que era una mujer culta y amada por el pueblo, también vivió bajo la sombra de la infertilidad, una carga que le pesaba tanto como a su esposo. Las pinturas a óleo de María Luisa de Orleans, que la muestran con una belleza serena, no pueden transmitir la angustia de una reina que no pudo cumplir con el deber más fundamental de su corona. Tras la muerte de María Luisa de Orleans, Carlos II de España se casó de nuevo con Mariana de Neoburgo en otro intento por asegurar la sucesión. Este matrimonio, sin embargo, tampoco produjo un heredero, lo que selló el destino de la dinastía Habsburgo española. La frustración de no poder cumplir con su deber como rey lo consumió, transformando su reinado en una agonía prolongada. Las pinturas a óleo de Mariana de Neoburgo, que la muestran con dignidad, no revelan la desesperación de una reina que no pudo dar un heredero al trono y que, como su marido, fue una víctima de las circunstancias. La vida de Carlos II de España fue un reflejo de la decadencia de los Habsburgo. Su fragilidad, sus enfermedades y su incapacidad para gobernar con fuerza lo convirtieron en un símbolo de la impotencia de la realeza frente a la biología y a la política internacional. Las pinturas a óleo de Carlos de España, que intentan darle un aire de autoridad, no pueden ocultar la realidad de un rey que perdió el control de su propio destino y de su reino, un apodrecimiento político y personal que se veía a kilómetros, una tragedia que se fue gestando por décadas. El quejo Habsburgo, un rasgo característico de la dinastía, alcanzó su máxima expresión en Carlos II de España, dificultándole la vida y convirtiéndolo en un objeto de burla y compasión. Esta deformidad, que se fue acentuando por la endogamia, es un testimonio brutal de cómo la búsqueda de la pureza de sangre puede tener consecuencias catastróficas. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, a pesar de sus intentos de disimularlo, siempre muestran ese quejo prominente, un recordatorio visual del pudrimiento genético que lo carcomía desde dentro, un sello de su trágico final. La autopsia de Carlos II de España, un evento macabro que te deja sin palabras, es el epílogo de la decadencia biológica de los Habsburgo. Los detalles de su cuerpo, con órganos atrofiados y un corazón del tamaño de un grano de pimienta, son el testamento más crudo de cómo la endogamia había envenenado la sangre de una de las dinastías más poderosas de Europa. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que lo muestran en su juventud como un rey, no pueden preparar al espectador para la brutal realidad de su muerte, un apodrecimiento que se hizo físico de la forma más grotesca. La incapacidad de Carlos II de España para gobernar con 1900 firmeza y su fragilidad mental lo hicieron vulnerable a las manipulaciones de la corte y de las potencias europeas. La intriga sobre la sucesión se volvió un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global, con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa como su triste legado. El fin de la dinastía Habsburgo española, con la muerte de Carlos II de España, es un momento crucial en la historia. Su reinado,
Una agonía prolongada es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que, en su último aliento, arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. Estoy escribiendo el bloque 3. La vida de Carlos II de España fue un calvario de enfermedades y una dependencia que no lo soltaba. A pesar de los desesperados intentos de la corte por mantener su salud, el apodrecimiento de su cuerpo y de su mente era inevitable. En sus últimos años, el monarca se volvió cada vez más frágil y dependiente. Un rey que no podía cumplir con sus deberes y que se convertía en un mero objeto de manipulación por parte de las potencias europeas que conspiraban por la sucesión. El clímax de esta tragedia personal y dinástica se acercaba, y la corte de Madrid se preparaba para el final de una era, con la certeza de que la muerte del rey, sin un heredero, desataría una guerra de proporciones continentales. Su muerte a los 38 años, en 1700, fue el punto culminante de una vida de sufrimiento que se había extendido por casi 4 décadas. La agonía del monarca, un proceso lento y doloroso, se había vuelto un espectáculo público, un recordatorio constante de la decadencia que se había cebado con la Casa de Habsburgo. La falta de un heredero, el problema político más urgente de su reinado, se convirtió en una realidad irreversible. La muerte de Carlos II de España no trajo la paz a su imperio, sino la incertidumbre y el caos, un apodrecimiento que se manifestaría de la forma más brutal en el continente europeo con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que ya se vislumbraba en el horizonte. La autopsia realizada a Carlos II de España tras su muerte es el clímax brutal de su decadencia biológica, un epílogo grotesco para la dinastía. Las descripciones de su cuerpo son de las que te dejan sin palabras, sin una gota de sangre, un corazón del tamaño de un grano de pimienta, pulmones corroídos y un solo testículo negro y contraído. Estas revelaciones, que la ciencia de la época intentó explicar con teorías de brujería, son el testimonio más crudo y visible de cómo la endogamia había envenenado la sangre de los Habsburgos, dejando un rastro de pudrimiento que se hizo palpable en el cuerpo del último rey español de la casa. El testamento de Carlos II de España, un documento de inmensa importancia histórica, fue el último acto del monarca para intentar asegurar la unidad y la continuidad de su imperio. En su lecho de muerte, y bajo una inmensa presión política, el rey tomó la decisión crucial de nombrar como su heredero al nieto del rey de Francia, Felipe de Anjou. Esta decisión, que buscaba unificar el trono español y el francés en la misma dinastía, fue un intento desesperado de evitar la guerra, aunque al final se convertiría en la chispa que encendería la conflagración. La elección de Felipe de Anjou como sucesor fue un golpe maestro de la diplomacia francesa, pero fue vista con recelo por el resto de las potencias europeas. El temor de que la unión de los tronos de España y Francia creara una hegemonía insostenible en Europa llevó a un clamor de indignación y a la formación de una coalición contra Francia. La muerte de Carlos II de España, que se había convertido en el problema político más grande de su reinado, no trajo la paz, sino el caos, un pudrimiento de la diplomacia y el equilibrio de poder en Europa que se manifestaría de forma sangrienta. El legado de la muerte de Carlos II de España fue la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que demostró cómo el sufrimiento de un rey y su muerte podían ser la chispa de una conflagración mundial. Las potencias europeas que habían conspirado y manipulado al rey durante años se enfrentaron en un conflicto que duraría más de una década,
por el control del trono español. La historia de Carlos II de España, el rey que personificó la decadencia de su dinastía, es un recordatorio de cómo la fragilidad de un solo hombre puede desatar una tormenta que se extiende por todo un continente. La autopsia de Carlos II de España, un evento macabro que te deja sin palabras, es el epílogo de la decadencia biológica de los Habsburgos. Los detalles de su cuerpo, con órganos atrofiados y un corazón del tamaño de un grano de pimienta, son el testamento más crudo de cómo la endogamia había envenenado la sangre de una de las dinastías más poderosas de Europa. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que lo muestran en su juventud como un rey, no pueden preparar al espectador para la brutal realidad de su muerte, un apodrecimiento que se hizo físico de la forma más grotesca. El fin de 1900, la dinastía Habsburgo española, con la muerte de Carlos II de España, es un momento crucial en la historia. Su reinado, una agonía prolongada, es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que, en su último aliento, arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. El calvario de Carlos II de España, el rey que personificó la decadencia de su dinastía, es un recordatorio de cómo la fragilidad de un solo hombre puede desatar una tormenta que se extiende por todo un continente. Las intrigas sobre la sucesión se volvieron un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global, con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa como su triste legado. La incapacidad de Carlos II de España para gobernar con firmeza y su fragilidad mental lo hicieron vulnerable a las manipulaciones de la corte y de las potencias europeas. La intriga sobre la sucesión se volvió un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa como su triste legado. La autopsia de Carlos II de España, un evento macabro que te deja sin palabras, es el epílogo de la decadencia biológica de los Habsburgos. Los detalles de su cuerpo, con órganos atrofiados y un corazón del tamaño de un grano de pimienta, son el testamento más crudo de cómo la endogamia había envenenado la sangre de una de las dinastías más poderosas de Europa. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que lo muestran en su juventud como un rey, no pueden preparar al espectador para la brutal realidad de su muerte, un apodrecimiento que se hizo físico de la forma más grotesca. El fin de la dinastía Habsburgo española con la muerte de Carlos II de España es un momento crucial en la historia. Su reinado, una agonía prolongada, es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que en su último aliento arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. El calvario de Carlos II de España, el rey que personificó la decadencia de su dinastía, es un recordatorio de cómo la fragilidad de un solo hombre puede desatar una
tormenta que se extiende por todo un continente. Las intrigas sobre la sucesión se volvieron un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global, con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa, como su triste legado. La incapacidad de Carlos II de España para gobernar con firmeza y su fragilidad mental lo hicieron vulnerable a las manipulaciones de la corte y de las potencias europeas. La intriga sobre la sucesión se volvió un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global, con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa como su triste legado. El fin de la dinastía Habsburgo Española, con la muerte de Carlos II de España, es un momento crucial en la historia. Su reinado, una agonía prolongada, es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que, en su último aliento, arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. Estoy escribiendo el bloque 4. El fin de la dinastía Habsburgo Española, con la muerte de Carlos II de España, no trajo la paz a su imperio, sino que se convirtió en la chispa que encendió un conflicto de proporciones continentales. La falta de un heredero directo, el problema político más urgente de su reinado, se volvió una realidad irreversible que condujo a la Guerra de Sucesión Española. La agonía del monarca, un proceso lento y doloroso, fue el preludio de un apodrecimiento mucho mayor, el de la paz en Europa. Las potencias europeas, que habían conspirado y manipulado al rey durante años, se enfrentaron en un conflicto que duraría más de una década por el control del trono español. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto que demostró cómo el sufrimiento de un rey y su muerte podían ser la chispa de una conflagración mundial. Las potencias europeas, que habían estado conspirando y manipulando a Carlos II de España durante años, se enfrentaron en un conflicto que duraría más de una década por el control del trono español. La historia de Carlos II de España, el rey que personificó la decadencia de su dinastía, es un recordatorio de cómo la fragilidad de un solo hombre puede desatar una tormenta que se extiende por todo un continente. El testamento de Carlos II de España, un documento de inmensa importancia histórica, fue el último acto del monarca para intentar asegurar la unidad y la continuidad de su imperio. En su lecho de muerte y bajo una inmensa presión política, el rey tomó la decisión crucial de nombrar como su heredero al nieto del rey de Francia, Felipe de Anjou. Esta decisión, que buscaba unificar el trono español y el francés en la misma dinastía, fue un intento desesperado de evitar la guerra, aunque al final se convertiría en la chispa que encendería la conflagración. La elección de Felipe de Anjou como sucesor fue un golpe maestro de la diplomacia francesa, pero fue vista con recelo por el resto de las potencias europeas. El temor de que la unión de los tronos de España y Francia creara una hegemonía insostenible en Europa llevó a un clamor de indignación y a la formación de una coalición contra Francia. La muerte de Carlos II de España, que se había convertido en el problema político más grande de su reinado, no trajo la paz, sino el caos, un pudrimiento de la diplomacia y el equilibrio de poder en Europa que se manifestaría de forma sangrienta. El legado de la muerte de Carlos
El rey de España fue la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que demostró cómo el sufrimiento de un rey y su muerte podían ser la chispa de una conflagración mundial. Las potencias europeas, que habían estado conspirando y manipulando al rey durante años, se enfrentaron en un conflicto que duraría más de una década por el control del trono español. La historia de Carlos II de España, el rey que personificó la decadencia de su dinastía, es un recordatorio de cómo la fragilidad de un solo hombre puede desatar una tormenta que se extiende por todo un continente. La autopsia de Carlos II de España, un evento macabro que te deja sin palabras, es el epílogo de la decadencia biológica de los Habsburgos. Los detalles de su cuerpo, con órganos atrofiados y un corazón del tamaño de un grano de pimienta, son el testamento más crudo de cómo la endogamia había envenenado la sangre de una de las dinastías más poderosas de Europa. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que lo muestran en su juventud como un rey, no pueden preparar al espectador para la brutal realidad de su muerte, un apodrecimiento que se hizo físico de la forma más grotesca. El fin de la dinastía Habsburgo española, con la muerte de Carlos II de España, es un momento crucial en la historia. Su reinado, una agonía prolongada, es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que en su último aliento arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. La ascensión de Felipe V al trono español, marcando el fin de una era y el inicio de otra, es el desenlace de esta historia de decadencia y conflicto. La Guerra de Sucesión Española, aunque devastadora, aseguró que el trono de España no fuera para un Habsburgo, sino para un Borbón. La historia de Carlos II de España se cierra, pero la de su legado, que se transformó en la Casa Borbón, comienza con esta nueva dinastía. El fin trágico del último Habsburgo español fue el precio que se pagó por un cambio de era, un apodrecimiento de la paz que daría paso a una nueva familia real. El legado de la dinastía Habsburgo, con su mezcla de poder absoluto y apodrecimiento genético, se extinguió en la línea española con Carlos II de España. Su vida, un calvario de enfermedades y deformidades, es un recordatorio de cómo la búsqueda de la pureza de sangre puede tener consecuencias catastróficas. Las pinturas a óleo que intentan dignificar a Carlos II de España son un cruel contraste con la realidad de su cuerpo en descomposición, un pudrimiento que se convirtió en el sello final de una de las dinastías más influyentes de la historia europea, un legado de sangre y vulnerabilidad que resuena hasta hoy. La Guerra de Sucesión Española no fue solo un conflicto político, sino una consecuencia directa del sufrimiento y la decadencia de Carlos II de España. Su impotencia para asegurar un heredero y las intrigas que se tejieron a su alrededor son un testimonio de cómo la debilidad de un monarca puede tener un impacto global. El fin de la dinastía Habsburgo en España es un recordatorio de que la historia, a menudo, es impulsada por las tragedias personales de aquellos que están en el poder y cómo su pudrimiento puede ser el preludio de un conflicto a gran escala. La figura de Carlos II de España, el rey que personificó la decadencia de su dinastía, es un recordatorio de cómo la fragilidad de un solo hombre puede desatar una tormenta que se extiende por todo un continente. Las intrigas sobre la sucesión se volvieron un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global
con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa como su triste legado. La incapacidad de Carlos II de España para gobernar con firmeza y su fragilidad mental lo hicieron vulnerable a las manipulaciones de la corte y de las potencias europeas. La intriga sobre la sucesión se volvió un desmadre que lo atormentaba, un constante nudo en la garganta. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de cómo la debilidad de un solo rey y la decadencia de su linaje se transformaron en una tragedia global, con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que sacudió a toda Europa como su triste legado. El fin de la dinastía Habsburgo española, con la muerte de Carlos II de España, es un momento crucial en la historia. Su reinado, una agonía prolongada, es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que, en su último aliento, arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. El legado de Carlos II de España es un recordatorio de que la historia está llena de paradojas y que la tragedia personal de un monarca puede tener consecuencias a escala global. Su vida, un calvario de sufrimiento y decadencia biológica, es un testimonio de cómo la búsqueda de la pureza de sangre puede envenenar a una dinastía y llevarla a su fin. Las pinturas a óleo que intentan dignificar a Carlos II de España son un cruel contraste con la realidad de su cuerpo en descomposición, un pudrimiento que se convirtió en el sello final de una de las dinastías más influyentes de la historia europea. Un legado de sangre y vulnerabilidad que resuena hasta hoy. La historia de Carlos II de España es un recordatorio de que el poder absoluto, si no se acompaña de salud y fortaleza, puede convertirse en una carga insostenible. Sus pinturas a óleo, que nos muestran un rey, pero que no nos dejan ver la inmensa fragilidad de su cuerpo, son un testamento de un linaje que se pudrió desde adentro y que, en su último aliento, arrastró a toda Europa a una guerra sangrienta. En la trama del saber buscamos desvelar estas verdades, mostrando que incluso las figuras más icónicas de la historia no escapan a la fragilidad humana y a la decadencia, una lección que resuena por los siglos de los siglos.